Hola, muchas bendiciones, bienvenidos a mi exposición creativa sobre el tabernáculo. El día de hoy te quiero compartir algo que yo he aprendido recientemente y está demasiado genial, entonces pon mucha atención. Sucede y acontece que hay algo que se llama liturgia, que muchos cristianos no conocemos, entonces el día de hoy te quiero compartir la definición. Y la definición de esta bella palabra, la verdad es que no está en la Biblia, pero sí hay muchos ejemplos de ella. Específicamente de nuestro tema, la liturgia del tabernáculo es aquella forma en que el culto se llevaba a cabo. O que si somos más específicos, es la forma específica en que Dios nos ordenó o les ordenó en ese tiempo a los israelitas hacer la adoración, hacer cada rito, cada sacrificio y cada objeto que tenían que utilizar y cómo cada uno de estos tenía un significado. El día de hoy es lo que vamos a desglosar poco a poquito. Y bueno, sin hacer el cuento tan largo, vamos a hablar de estos rituales y estos objetos específicos que usaban. Si tú vas a la Biblia en Éxodo, Levítico y Números, vas a encontrar todo lo que te voy a decir aquí, ¿ok? ¡Ojo! ¿Qué pasa el objeto número 1? El objeto o lugar número 1 es como tal el tabernáculo, de lo que estamos hablando el día de hoy. El tabernáculo fue el lugar específico que Dios le dio a los israelitas para que lo adoraran de una manera súper específica cuando estaban en el desierto. 40 años hicieron esto porque antes el templo no existía. El tabernáculo era un lugar súper importante porque no cualquiera podía entrar a ese lugar. Incluso el tabernáculo está en la Biblia que está separado, o sea, en el lugar santo, el lugar santísimo. Y no cualquiera podía entrar, de hecho nadie podía entrar. Solo el sumo sacerdote podía entrar a este lugar y solo lo hacía una vez al año. Incluso Dios les ordenó específicamente que el sumo sacerdote tenía que purificarse, lavarse, ungirse con aceite, incluso se tenía que amarrar una campanita. O sea, una campanita, ¿y sabes para qué era la campanita? Para que si él entraba y estaba en pecado y ¡pum!, había muerto por la gran presencia de Dios que había en ese lugar santísimo, lo pudieran sacar. Imagínate que es que haya muerto y no tenía esa campanita y la cuerda, nadie se iba a dar cuenta y no iban a poder entrar a sacarlo. Ahora, no sé si lo mencioné, pero tenemos que el lugar sagrado o tabernáculo se dividía en el atrio exterior, que era donde se hacían todos los holocaustos, todas las ofrendas, todos los sacrificios que se le daban a Dios eran ahí. Luego estaba el lugar santo, que pues era un lugar que no cualquiera entraba, y este era donde estaba el candelabro de oro, la mesa con el pan de la proposición y el altar mismo donde se prendía el incienso para una forma de adorar a Dios, ¿ok? Y luego estaba el lugar santísimo, que es el que ya estamos platicando, que estaba detrás del velo. Y ojo, si nosotros lo vemos comparado con cuando Jesús ya murió por nosotros, este velo, y está en la Biblia, se rasgó completamente de arriba a abajo. ¿Qué significa esto? Que Dios ya no nos está limitando. Yo sé que ese no es el tema, pero Dios ya no nos va a limitar, porque esta era la liturgia o la forma en que se hacían las cosas antes del gran sacrificio de Jesús para ti y para mí. Punto número 2. Otra liturgia súper importante que había en el tabernáculo era los sacrificios diarios. ¡Ojo! Jesús todavía no venía. Entonces, ¿cómo le hacía el pueblo de Israel para ser salvo? Tenían que ofrecer todos los días, se ofrecían dos sacrificios. No uno, dos sacrificios. Encontramos que la liturgia del día al día era diferente a la liturgia del día especial del Yom Kippur, que era una vez al año nada más. El sacrificio del cordero por la mañana, la ofrenda del aceite, del vino, del incienso, se encendía el candelabro, si tocaba, se tenía que hacer el cambio del pan, se encendía el incienso. Además, los sacerdotes tenían que lavar sus manos en una fuente de bronce que había dentro del tabernáculo, y por último se hacía el sacrificio del altar. Entonces todo el día estas eran formas y era la manera específica que Dios les dio para adorarlo día a día y para estar, como quien dice, a cuentas con él. Gracias a Jesús esto cambió y esto ya no es así, lo que nos lleva al punto número 3. Además de esta continua adoración y de estos sacrificios como de rigor que tienen que hacer todos los días, había que ofrecer sacrificios según la necesidad que hubiera, ¿ok? Había diferentes tipos de ofrenda. Había ofrendas por pecado, por culpa y para buscar la paz con Dios. O sea, hace una acción de gracias.
Vamos al número 4 y aquí necesitas poner un montón de atención. Como ya mencioné hace rato, una sola vez al año el sumo sacerdote podía y tenía que entrar al lugar santísimo a hacer algo súper específico, que era rociar el arca con la sangre de un sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Se ofrecía un chivo expiatorio para pagar por los pecados del pueblo. Y este se llamaba Yom Kippur. Constaba de 9 pasos. El número 1 era la purificación del sacerdote. El número 2 era se presentaban 2 machos cabrios delante de Dios y uno se usaba para sacrificio y el otro se usaba como chivo expiatorio. El sacrificio lo hacía el sumo sacerdote y con la sangre del chivo del sacrificio entraba y rociaba el arca. Y el que era el expiatorio o para el Señor, bien su sangre entraba al lugar santísimo, pero se rociaba sobre el propiciatorio. Ahora, este chivo expiatorio, los sumos sacerdotes ponían sus manos sobre él, confesaban los pecados del pueblo y luego como un símbolo de que cargaba con todos los pecados del pueblo. De aquí el séptimo paso era que el sumo sacerdote, porque imagínate, después de todos esos sacrificios ya estaba como lleno de sangre muy probablemente, se cambiaba, se bañaba con sus ropas sacerdotales normales y aquí es donde entraban los sacrificios adicionales o holocaustos adicionales del pueblo. Si algo quedaba como último paso, si algo no se quemaba completamente, no se carbonizaba completamente, tenía que ser llevado fuera del pueblo, bueno, fuera del campamento, porque recordemos que estaban todavía en el desierto y se quedaba ahí. Esta era la purificación del altar. Porque ahora el tabernáculo es Jesús mismo, permitiéndonos entrar a su presencia donde quiera que estés. Además, que el sacrificio de animales se cambió por un único sacrificio del único cordero inmolado, del único cordero que podía pagar por el pecado de todos de una vez y para siempre. Además que el sumo sacerdote, que era como el que intercedía por el pueblo, ya no se necesita porque Cristo ya intercede por nosotros. El pan de la proposición que se utilizaba ahora es el poder hacer la comunión o la santa cena de nosotros recordando el sacrificio de Jesús, recordando su cuerpo y su sangre. Y por último, los ritos, los holocaustos, las cosas extras que se hacían simplemente se han traducido a un culto en espíritu y en verdad, y Jesús mismo lo dijo, Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, no solo que sigas como en ese tiempo que era algo súper específico, una liturgia específica, sino que ahora nos está buscando que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Espero que hayas aprendido algo, espero que haya sido muy claro y muy fácil de entender si nunca habías escuchado esta palabra liturgia, y pues es todo por hoy. Gracias.